tenido una excelente semana. Vamos a mirar cómo trabajaremos en este último encuentro que nos depara el módulo para realizar y finalizar nuestro proceso de gestión. Miremos entonces que la última semana, la semana 6, continuamos trabajando la unidad número 3, donde después de hacer una detallada planificación, nos corresponde a ustedes como líderes y sus equipos de trabajo realizar la ejecución de esa planificación. Luego, generar todos los procesos que tengan que ver con la calidad del software, gestionar configuraciones y finalizar todo el proceso que tiene que ver con el cierre del proyecto, donde ese cierre del proyecto implica todo un proceso de pruebas, todo un proceso de despliegue y finalmente entregar a satisfacción al cliente un producto con una correcta calidad donde se hacen las configuraciones necesarias para que la seguridad de la información, para que la seguridad de los procesos le den tranquilidad al cliente. Este momento final implica una ponderación del 25% y terminaremos en esta semana. El domingo ya terminamos el módulo y vamos a mirar cómo ustedes pueden llevar a cabo la última actividad. Para todos también ya revisé el tema de lo que tiene que ver con la actividad 3.1, que es que tenían ustedes que llevar a cabo todo el proceso de ejecución de la aplicación móvil de la simulación, donde ustedes a través de un video podían explicar todo lo que fue el proceso investigativo, todo lo que fue el proceso de desarrollo y planificación y ejecución del proceso. Ya las notas están montaditas. Vamos a mirar entonces que esta última parte de nuestro proceso de gestión de proyectos de tipo informático tiene que ver entonces con la entrega final. Espérenme, activo aquí el módulo y miremos que en esta última unidad donde nosotros estamos haciendo todo el proceso de ejecución, todo el proceso que tiene que ver con asegurar la calidad, que ya lo habíamos hablado en días pasados, pues simplemente velar por que el cliente tenga todas las expectativas acerca de la aplicación, del todo el portafolio o del programa que estemos contratando y que verdaderamente ese mantenimiento y la gestión de configuraciones también cumpla a cabalidad. Normalmente, cuando yo le desarrollo a un cliente un proceso como esto, pues tengo que ofrecerle una garantía, le tengo que ofrecer un proceso de mantenimiento que nos dé la posibilidad de validar que va a tener siempre el software de excelente calidad. Es normal que después de esa implantación puedan surgir errores. Entonces, precisamente, yo o nuestro equipo de trabajo le ofrecemos ese mantenimiento en caso de que haya que corregir algo con respecto a lo que habíamos planificado, a lo que desde el acta de inicio se había pactado con él. Vamos a mirar entonces todo lo que tiene que ver con el proceso de pruebas, todo lo que tiene que ver con el proceso de implementación e implantación y todo lo que tiene que ver con entregarle a satisfacción al cliente.
todo el proceso de pruebas que implica tener la posibilidad de, antes de entregarle al cliente todo su producto, nosotros ensayarlo, validar que verdaderamente el software cumple con todos los estándares de calidad, que verdaderamente el software tiene la posibilidad de generar una tranquilidad en cuanto al funcionamiento, en cuanto al alcance y con respecto a todas las características, que verdaderamente cumple con todos los requisitos de funcionamiento. Y entonces también hay que mirar que ese plan de pruebas, que ese proceso de pruebas requiere de un plan. Y cuando yo hablo de generar un plan, estoy haciendo referencia a que debo planificar cuánto tiempo se va a llevar el proceso de pruebas, quiénes van a participar en él, cuántos tipos de pruebas voy a llevar a cabo, si hay necesidad de recursos, que es lo más normal, también planificar todos esos recursos. Entonces, tiempo, personas, recursos, cada una de las actividades que se van a hacer en ese proceso de pruebas, eso es lo que implica esta actividad. Entonces, dentro del proceso de pruebas, es muy normal que vamos a distinguir, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta defecto de forma, es decir, que desde el levantamiento de requerimientos, algo nos quedó por fuera de ese alcance. O algo nos equivocamos y el software o el portafolio no está haciendo lo que habíamos determinado. Eso puede ser una de las dificultades que se llevarán a cabo cuando se están haciendo unas pruebas. Muy bien. Continuamos entonces y miramos que también dentro de ese proceso de pruebas vamos a mirar errores técnicos con respecto a la programación. Fallas en instrucciones, fallas del programa, lo que nosotros conocemos como bugs. Entonces, dentro de ese proceso de pruebas, nosotros debemos llevar a cabo una minimización de costos, que el hecho de que nosotros tengamos que aplicar correctivos, realmente eso no vaya a desfasar el presupuesto que nosotros habíamos establecido. Por lo tanto, ese proceso de pruebas tiene que estar, ojalá, llevado a cabo por el mismo equipo de trabajo, o que dentro de la planificación que nosotros habíamos realizado, llevado a cabo, habíamos tenido en cuenta todo ese proceso de pruebas y las posibles consecuencias de tener errores como resultado del proceso. ¿Cuáles son entonces aquellas características importantes que vamos a detectar en ese proceso de pruebas? La estabilidad, que verdaderamente el software esté realizando y esté cumpliendo absolutamente con cada una de las características, que si yo lo estoy desarrollando es todo un portafolio y que no solamente va a estar instalado en una sede, sino que en diferentes sedes es todo un sistema de información que implica muchísimos usuarios, que verdaderamente sea un programa que tenga la capacidad de soportar absolutamente todos los requerimientos y todos los usuarios que para lo cual se diseñó. Todo el tema de escalabilidad, de eficiencia, de seguridad, todo eso lo vamos a tener en el proceso de pruebas. Esto con el fin de poder llevar a cabo, entonces, detectar todos los posibles errores que a nivel de programación podamos detectar.
Pero también, aunque aquí no lo estamos teniendo en cuenta, el proceso de pruebas también debe llevarse a cabo con los usuarios finales. Por ejemplo, nosotros aquí tendríamos la posibilidad de hacer pruebas. Vamos a suponer que ya todo el tema de detectar errores a nivel de estabilidad, de escalabilidad, de eficiencia y de seguridad, listo, pasó. Ya estamos cumpliendo con la aplicación para Nestlé con todas esas características y superamos todo este tipo de procesos. Pero resulta que también es importante tener la aprobación de aquellos expertos, de aquellas personas que van a ser los usuarios de la aplicación. En este caso, podemos tener la opinión, podemos hacer pruebas con, puede ser con los nutricionistas infantiles, puede ser con el psicólogo infantil y no puede faltar hacer pruebas con los niños y no puede faltar hacer pruebas con los padres de familia porque, o cuidadores porque hacia ellos está dirigida la aplicación. Entonces, puede que en ese momento algo se nos haya quedado fuera de la revisión, del alcance de las características que el psicólogo puede aprobar. Hay un color o hay una forma de una fruta, de una figura, de un avatar que puede que no vaya a generar un buen impacto con los niños. Entonces, ese psicólogo infantil tendrá la posibilidad de validarnos, de darnos la recomendación y probar con él o ensayar con él absolutamente cómo está haciendo el funcionamiento del software antes de probar el niño, con el niño. Y tendríamos entonces la posibilidad de aplicar los correctivos necesarios. Cuando ya pasa la prueba con el psicólogo infantil, con el nutricionista infantil, que ellos nos dan el aval, entonces ahí sí podemos empezar con los padres de familia, podemos empezar a hacer pruebas con los niños para ver si verdaderamente les gusta el software y puede llegar a generar un impacto positivo con ellos. Entonces, eso es lo que necesito que ustedes dentro de la actividad que tenemos para esta semana, pues realicen para la aplicación, la simulación de la aplicación que ustedes están llevando a cabo, cómo sería el proceso de pruebas efectivo y que podamos llevarlo a cabo en un plan y que nos dé la posibilidad de generar toda la estrategia que sea necesaria para poder llevar a cabo todo lo que allí compete. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué pena la hora. No te preocupes, de igual forma vamos a mirar unas cositas que yo ya había empezado y de todas maneras cuando tú veas la grabación vas a poder mirar como la parte de adelante. Yo ya había iniciado lo que corresponde para esta semana, había empezado todo el tema de pruebas, que al fin y al cabo es la última parte después de que generamos una ejecución donde en esa ejecución también estamos validando, haciendo pruebas de calidad, haciendo un proceso de auditoría de calidad, que es aquel proceso que se encarga de validar que verdaderamente el software cumpla con todos los estándares correspondientes y que verdaderamente se le va a entregar al cliente un software que nos permite tener seguridad de la información, que verdaderamente está cumpliendo y que genera impacto positivo, en este caso para los niños, pero también en ese proceso final
tenemos que ofrecerle al cliente que va a tener posterior a la entrega, al cierre del proyecto, un proceso una etapa de mantenimiento donde vamos a tener posibles errores y que nosotros le vamos a garantizar que se le hacen las correcciones respectivas, aunque antes pasemos por un proceso de pruebas. Finalmente, entonces, esa entrega final del proyecto, para ese proceso se pasa por el proceso de pruebas, donde ese proceso de pruebas nos va a dar la posibilidad de encontrar si tenemos fallas que no fueron detectadas en el proceso de levantamiento de requerimientos, ¿cierto? Se habla de defecto de forma y también errores de programación. Entonces, dentro de ese proceso de detectar los posibles errores, se llama todo el proceso de pruebas, pero ese proceso de pruebas no debe generar sobrecostos para el proyecto. ¿Por qué? Porque fue un proceso que se planificó y que se ha tenido en cuenta en todo el proceso del desarrollo del proyecto y por lo tanto nos va a dar la posibilidad de detectar si hay diferentes tipos de errores que pueden hacer que no se pueda hacer un proceso de implantación o de despliegue correcto con cada uno de los usuarios. Entonces, ese proceso de pruebas nos va a dar la posibilidad de que nosotros tengamos a nivel técnico unas pruebas funcionales y unas pruebas no funcionales, donde nosotros vamos a trabajar y a probar absolutamente todo lo que tiene que ver con lo técnico. Pero también estaba yo ahorita resumiendo que es importante, Jimmy, que ustedes tengan la posibilidad de ensayar, de llevar a cabo un proceso de pruebas para conocer el impacto positivo y la satisfacción de nuestro cliente. En este caso, esos interesados, esos clientes directos e indirectos, son aquellos expertos que nos ayudan a validar el desarrollo del software y su impacto, los niños y los padres de familia. Entonces, Jimmy, sería importante que nosotros también, después de que pasamos por unas pruebas funcionales y no funcionales, pues nosotros pasáramos por unas pruebas de percepción o de aceptación o de validación de ese producto con esos interesados. Entonces, yo podría reunirme también si dentro de mi equipo de trabajo hay psicólogos, hay nutricionistas infantiles, pues entonces ya también a ellos les haría la presentación para mirar si verdaderamente el software cumple con el impacto positivo y que va a generar verdaderamente una retroalimentación importante con los niños. Ya después de validado con esos expertos, ya sí me sentaría también a hacer pruebas con los padres de familia y con los niños para entrar a conocer todo el proceso de impacto positivo o negativo que de pronto tenga el software, la integración en caso de que haya una integración o todo un portafolio, porque también podríamos ofrecerle ese tipo de productos a nuestro cliente. Entonces, superada ya todo el tema de pruebas, vamos a mirar que dentro del plan de pruebas, lo más normal es que yo con mi equipo de trabajo desarrolle todo un plan donde a cada uno le voy a asignar una actividad. Ese plan de pruebas debe tener unos tiempos, debe tener también un presupuesto porque voy a utilizar a mi equipo de trabajo por una etapa. Entonces, miremos que dentro de esas actividades
ese mismo presupuesto ya está planteado dentro de la planificación. Entonces, es traer más detallado aquí esa actividad con unos tiempos, con unas actividades muy específicas y con cada uno de los integrantes que vamos o que van a desarrollar todo el proceso. Entonces, dentro de las tareas que tenemos para esta semana, miremos que habla de realizar un plan de pruebas. Un plan de pruebas que nos va a dar la posibilidad de cómo vamos a detectar, a validar que el software de la aplicación, cada uno tiene un nombre de una aplicación y tiene un logo. Miren que aquí les está pidiendo el producto final que pongamos el nombre de la aplicación donde está XX y que pongamos el logo de la aplicación. Entonces, muy similar a lo que tenemos en el módulo, podríamos determinar ese proceso de pruebas y lo llevaríamos a cabo aquí. Entonces, lo más importante en ese plan de pruebas es cuánto nos vamos a demorar y qué actividades propias de lo técnico, tanto de pruebas funcionales como no funcionales y de aquellas pruebas de percepción que vamos a llevar con nuestros interesados. ¿Hasta ahí queda bien detallado todo el tema de pruebas, Jimmy, o hay alguna pregunta? Profe, solo, bueno, si lo que explica la profesora que nos basemos en el módulo, pero aquí como tal en el formato del trabajo podemos hacer simplemente pues la descripción, hay que coger el formato, un formato así. No, si en la descripción tienen la posibilidad de explicar todo lo que tiene el formato, para mí es totalmente válido, no hay problema. Así en prosa, en unos párrafos, pueden describir todo detalladamente, no hay problema. Listo, profe. No creo que no hay nada más de esa parte. Ok, vamos a continuar entonces con el segundo proceso que tiene que ver ya con el proceso de despliegue. ¿Qué significa el despliegue? Pues que el usuario final tenga la posibilidad de empezar a utilizar ese software, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo va a llevarse a cabo, si es todo un sistema de información que integra una cantidad de terminales que no solamente está dentro de el área local, sino que está en diferentes oficinas, incluso puede ser a nivel de diferentes países. Entonces, teniendo en cuenta la complejidad de ese proceso, el despliegue implica que tengamos la posibilidad de hacer todo un proceso de entrega. Si hay que hacer un montaje muy complejo, pues con mayor razón exige que haya todo un proceso de planificación para poder programar todo ese montaje de acuerdo a las características propias de esa empresa. Para nosotros, no, de pronto no será muy complejo. ¿Por qué? Porque el proceso de despliegue implica para nosotros simplemente enseñarle a esos usuarios finales o a esos interesados el manejo de la aplicación. Podría ser si de pronto el público objetivo son personas que no manejan muy bien la tecnología, pues entonces les enseñaríamos cómo descargar la aplicación y cómo hacer uso de ella, ¿cierto? Entonces, podríamos simplemente determinar un proceso donde vamos a citar a esos padres de familia, vamos a enseñarle a esos niños a que empiecen
hacer uso y cómo van a hacer uso de esa aplicación. Entonces, aquí yo creo que de pronto podría ser muy fácil para nosotros ese plan, porque simplemente sería aprender cómo ellos van a utilizar desde sus dispositivos móviles el proceso de la aplicación. Para un portafolio o para un software más complejo que requiere otro tipo de procesos, implicaría, si de pronto los usuarios finales son demasiadas personas que van a hacer uso desde diferentes niveles del software, pues implicaría, además de hacerle la entrega y el montaje, hacer todo un proceso de capacitación con cada uno de los usuarios, donde nosotros les enseñemos verdaderamente cómo funciona el software y cómo podrían llevar a cabo cada uno de los procesos para los cuales fue diseñado ese software, esa aplicación o esa integración. Entonces, ustedes muy sencillamente pasarían simplemente, en nuestro caso, la aplicación, enseñarle a los padres de familia, que sería quienes van a encargarse como personas responsables de instalar esa aplicación, si es necesario enseñárselas a configurar y luego a partir de ahí cómo iniciar el proceso de juegos y de utilización de cada una de las pantallas, de cada uno de los módulos, para que los padres de familia pudieran orientar a sus niños posteriormente y que tengan un proceso de inicio satisfactorio y que puedan llevar a cabo todo ese proceso de cultura que le va a ayudar a los niños a través del juego a generar un proceso sano de alimentación saludable en compañía de los padres de familia. También entonces ahí en la actividad, miren que habla de cómo vamos a hacer ese proceso de despliegue de la aplicación XXX que cada uno llevó a cabo y cómo entonces les enseñaríamos a esos padres de familia, a esos niños, todo a través de un plan. También puede ser simplemente redactado a través de uno o dos párrafos, cómo llevaríamos a cabo de forma óptima y eficiente un proceso que permita que los padres en cualquier momento puedan descargar, puedan configurar la aplicación y tengan un proceso de inicio de actividades en ella que les permita pues alcanzar los objetivos trazados. Ahí, Jimmy, ¿hay alguna pregunta? No, señora. Muy bien. Entonces, al igual que la anterior, puede ser simplemente redacción. Cuando ya superamos absolutamente todo eso, ya solucionados los problemas, solucionado todo el despliegue, pues debe haber una entrega final. Una entrega donde se lleva a cabo un cierre de proyecto, pero ese cierre de proyecto no únicamente yo le digo al cliente, aquí le entrego y listo. No, es un proceso que implica una retroalimentación, una validación absolutamente de todo lo que hicimos. Ahí ustedes van a validar si verdaderamente se cumplieron con esos objetivos, con ese alcance, si los recursos verdaderamente que habíamos definido, si logramos utilizarlos todos o todo lo contrario, sobró más de la cuenta o faltó muchísimo con respecto a los recursos que habíamos planificado, puede ser toda la parte financiera. ¿Qué desviaciones, es decir, qué aciertos y qué desaciertos? Si nosotros planificamos y nos quedó mucho tiempo, pues
o nos quedaron muchos recursos, o todo lo contrario, nos faltó tiempo, nos faltaron recursos. Todas esas desviaciones que se presentaron en el desarrollo del proyecto, pues inmediatamente aquí tendremos que hacer el análisis y aplicar los correctivos necesarios con respecto a todas esas desviaciones. También es la oportunidad de ustedes hacer una evaluación general. Desde el principio yo les dije, todo lo que tiene que ver con los proyectos de tipo informático son procesos replicables, son procesos que de ellos ustedes van a tener una gran experiencia y que a partir de ellos ustedes podrán hacer que lo que hoy, si posteriormente alguien vuelve a pedirles una aplicación similar, pues ya adquirimos la experiencia y el proceso de cierre nos ayudó a encontrar todas esas desviaciones y en este nuevo proyecto vamos a aplicar todos los correctivos, toda la parte de evaluación y análisis. Validamos entonces que esa entrega al cliente, que haya un documento que se llama normalmente acta de entrega, donde verificamos que todo lo pactado desde el inicio verdaderamente se cumpla, que se llevó a cabo un proceso de seguimiento y que ese seguimiento desde que empezó hasta que terminó verdaderamente nos entregó un conocimiento, nos da la posibilidad de adquirir una experiencia positiva, una experiencia negativa o que tuvo combinación de ambos procesos. Y al final, pues, una evaluación y un análisis de cómo fue el desarrollo de ese proyecto y de acuerdo a lo que documentemos, son aprendizajes que nos quedan y que finalmente podemos aplicar correctivos para un nuevo proceso. Entonces, al igual que los anteriores, ustedes deben llevar a cabo entonces también un plan de cierre donde primero entregamos como hacemos todo ese proceso de documentación donde hay el análisis de cada una de esas desviaciones, de cada uno de esos aciertos o desaciertos, qué es el aprendizaje que nos queda, cómo validamos si el alcance definido desde el principio verdaderamente se cumplió y podamos entregar un acta de entrega a satisfacción y que a nosotros nos queden los resultados de ese análisis, de esa evaluación como proceso de retroalimentación, como proceso de aprendizaje. Entonces, también, Jimmy, ¿cómo vamos a hacer ese proceso de cierre para el proyecto? El cierre lo harían ustedes con Nestlé supuestamente. Le entregaríamos todo el proceso y la documentación para que llevemos a cabo un cierre eficiente y efectivo y hacemos una documentación de cuáles serían aquellos factores importantes que de acuerdo al análisis nos generan una experiencia o nos generaron una experiencia positiva o negativa de la cual nosotros podamos tener documentación y que podamos aplicar correctivos para un nuevo proceso o un nuevo proyecto que tengamos que llevar a cabo. No sé, Jimmy, si de pronto con esto hay alguna pregunta, hay alguna duda. No, no, señora. Entonces, sencillamente, con todo ese proyecto tan espectacular que ustedes llevaron a cabo, que me gustó mucho, entonces vamos a suponer que realmente ya le vamos a hacer entrega a Nestlé de toda la aplicación. Entonces, primero miramos en qué consiste el plan de pruebas para ustedes.
luego en qué consiste el proceso de despliegue y finalmente cómo sería el plan de cierre para entregar a satisfacción, supuestamente, la aplicación a nuestro cliente principal, que es Nestlé, que es quien hipotéticamente nos contrató, pero que la aplicación va a ser utilizada por padres de familia y niños, clientes de ellos, y cómo sería ese proceso para que nosotros pudiéramos desplegar toda la aplicación para que cada uno de ellos tuviera una experiencia satisfactoria. Cuéntame, Jimmy. Profe, en esa parte del despliegue, o sea que solo, o sea, lo único que vamos a indicar, no, pues no lo único, sino de lo que vamos a hablar ahí es de todo el tema como de, ¿cómo explico yo? Como de inducción, implementación, o sea, tutorías y todo eso al cliente. O sea, Correcto. ahí Porque es no, que, ahí no incluimos sí, nada de, o sea, pues yo entendía que por despliegue era lo de, por ejemplo, cuando uno va a desplegar una página web, que la despliega con un dominio, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con eso. no, no hay necesidad de eso para nuestro caso. Todo el proceso de despliegue en nuestro proceso va a estar enfocado a cómo vamos a enseñarle a nuestros usuarios finales de utilizar la aplicación. ¿Listo? Listo. Entonces, porque recuerda que nosotros realmente no lo llevamos a producción, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar más enfocándonos en ese proceso que partimos de que las pruebas funcionales y no funcionales nos deben mostrar que verdaderamente ya la aplicación en su totalidad está funcionando y que ustedes ya están validando, haciendo pruebas de que todo eso está superado. En el proceso de despliegue nos vamos a enfocar más en enseñarle a nuestros usuarios, a nuestros interesados, cómo hacer uso de la aplicación, tanto a bajarla, ¿cierto? A instalarla en sus equipos móviles y cómo enseñarle a los niños a que lo utilicen. Entonces, en eso quiero que enfoquen ese plan de despliegue. Y finalmente, el proceso de cierre, ¿cómo lo enfocaríamos con nuestro cliente, que en este caso sería Nestlé? ¿Queda claro? Sí, sí, señora. Muy bien. ¿Alguna otra cosa en especial, Jimmy? No, profe, creo que así está claro para Bueno, mí. ahorita al inicio les estaba diciendo que ya califiqué la actividad del video de la sustentación, entonces ya pueden ustedes verificar en la plataforma sus notas. Este es nuestro último encuentro. Para el fin de semana ya ustedes deben hacer entrega definitiva de todo el proceso. Con eso finalizamos el curso de gestión de proyectos informáticos. Espero que haya sido de su agrado, espero que verdaderamente haya sido un aprendizaje significativo. Siempre con mi metodología yo quiero que ustedes, más que encargarse de leer y de estar revisando unos recursos de aprendizaje, pues tengamos la posibilidad más de llevar hacia la práctica todo ese aprendizaje. Cuéntame, Jimmy, algo de cómo te pareció el curso, si verdaderamente generó o colmó tus expectativas, o en caso de que quieras hacerme una retroalimentación, o con mucho gusto la voy a escuchar y la tendré muy presente. No, profe, pues contento con el curso y pues lo que aprendimos, ¿no? Porque digamos ahí aprendimos a aplicar pues muchas técnicas que pues por lo menos habían cositas que yo desconocía, ¿no? Eh,
de cómo organizar mejor pues, el tema para la creación del proyecto. O sea, fue más, ¿cómo explicarlo? Como más de metodología como Total, de organización, ¿no? No fue tanto. correcto. Entonces es muy bueno porque pues casi todo pues el tecnólogo lo que ve uno es programación, ¿no? Y es muy poco lo que le enseñan a uno como a organizarse En la antes. parte de gestión, Sí, sí, señora, es exacto. Entonces, porque pues, no, pues, recuerda, Jimmy, que ustedes con este curso les da la posibilidad de que sin necesariamente no tienen que ser desarrolladores, pero quieren ser líderes de proyecto, ya ustedes podrán serlo. Entonces, la intención de este curso es que ustedes también, desde la parte de gestión, tengan la posibilidad de liderar proyectos de este tipo. sí, sí, señora. Bueno, Este, ¿algo más? no, profe, dame aporte. Bueno, bueno, Jimmy, para todos tus compañeros y para ti, un gusto haber trabajado con ustedes. Espero que, así como a Jimmy, a todos los demás también les haya aportado de forma significativa este granito de arena y que cuando ya cada uno de ustedes verdaderamente esté ejerciendo y si se enfrentan con este tipo de actividades, pues les haya generado este curso un proceso de aprendizaje y que ustedes puedan ponerlo en práctica. Bueno, Jimmy, muchos éxitos de aquí en adelante y de pronto puede que nos veamos en otra oportunidad en caso de que tú quieras continuar con la ingeniería. Hasta luego y feliz Listo. tarde. Muchos éxitos en todo el desarrollo del resto de tu programa. Gracias, profe. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estés muy bien.